Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En este día nos encontramos con el pastor Sergio Sana, pastor del distrito Jordán. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Lección número 7 para el 17 de agosto, titulado Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y como es costumbre, mi pastor, antes de abrir la palabra de Dios y una buena enseñanza, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que ella ilumine la lectura. Ok, oramos. Bendito y amado Señor, te damos infinitas gracias por el privilegio y el gozo, la oportunidad que nos das el estudio de tu palabra. Esperamos, Señor, la inspiración del cielo, no solamente para entender, sino también para aplicar las verdades que durante esta semana impartirás a nosotros a través del estudio de la escuela sabática. Permanece con nosotros, con cada una de las personas que se agregan a esta audiencia, en el mérito de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos, todos tenemos momentos de transición, pastor. Cuando nos vamos de la casa, cuando terminamos la universidad, cuando nos casamos, cuando nacen nuestros primeros hijos. Momentos de transición, de inflexión. Los estudiosos del libro de Mateo y Marcos, en especial el libro de Marcos, el que estamos estudiando, dice que los 16 capítulos están divididos en dos secciones, del 1 al 8 y del 9 al 16. Y que el capítulo 8 es el capítulo de la inflexión, donde se pasa de un tema en general a otro tema en general. Los primeros 8 capítulos venían hablando de quién era Jesús, una presentación de Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías. Pero ahora Jesús se acerca a los discípulos para comentarle, él como Mesías, hacia dónde se dirige, hacia dónde va, y preparar la mente de los discípulos. Durante esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 8 y el capítulo 9. Estos dos capítulos, pastor, están encerrados en un paréntesis. El paréntesis son 2 milagros que Jesús realiza a 2 personas que son ciegas. Correcto. Muy bien. Este capítulo 8, el capítulo 8, versículo 22 al 30, contiene el relato de la historia justamente de 2 ciegos. Pareciera ser, o se presenta de esa manera en una primera fase, es aquel hombre que es capaz de ver borrosamente, y en la segunda fase ve con total nitidez y total claridad. Este milagro que se presenta aquí es justamente ilustrativo y nos sirve a nosotros como parábola para que de una forma clara podamos entender la manera en que Jesús decidió instruir a sus discípulos. Él decidió prepararlos para que captasen a través de este milagro de la mejor manera posible la realidad de su misión en el contexto de salvación que él vino a realizar. De igual manera, pues en esa otra fase, los discípulos ya habían llegado a algunas conclusiones de que Jesús era el Cristo, y se ve en el relato justamente posterior, allá en el capítulo 8, el verso 27 al 29, donde el Señor hace 2 preguntas, una pregunta indirecta y otra pregunta directa. La pregunta indirecta, ¿quién dice la gente que soy yo o que es el Hijo del Hombre? Y en la segunda pregunta ya es directamente a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Sin embargo, en el verso 30 vemos, capítulo 8, verso 30 de Marcos, que el Señor les dice que guarden silencio respecto a esta declaración, porque pues todavía aún ellos no habían comprendido todas las implicaciones justamente de la misión de Cristo. De antemano, apreciados hermanos y amigos, pareciera, pastor, que esta revelación no llegó por esa relación personal que tuvo Pedro con Jesús, sino más bien por inspiración divina. Correcto. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 8, el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario subir a Jerusalén. O sea, ahora Jesús
reúne a sus discípulos y les presenta un panorama más amplio de la misión de él como Mesías. Porque hasta este momento los discípulos muy en el fondo guardaban el concepto de que Jesús iba a ser el Mesías que iba a libertar al pueblo de Israel de mano de los opresores, los romanos. Tal vez iba a hacer una gran rebelión, iba a levantar un ejército y con todos sus poderes milagrosos iba a destruir a Roma y iba a colocar de nuevo a Israel como el epicentro del mundo para aquella época, como lo consideraban los judíos. No obstante, ahora Jesús les dice que él como Mesías y como Salvador del mundo le era necesario subir a Jerusalén, pastor, padecer de mano de los sacerdotes, ser muerto y al tercer día resucitar. Tal vez los discípulos no se centraron en esa frase al tercer día resucitar, sino más bien en la frase de ser muertos, ¿no? Y yo me imagino, pastor, algo así como que 3 años andando con Jesús, sus vidas habían empezado a girar alrededor de Jesús. Su tema de alimentación, su tema de hospedaje, su proyecto de vida, su cosmovisión. Y ahora esa persona en las cuales ellos tenían puestas sus esperanzas humanas, terrenales, les dice que le es necesario subir a Jerusalén y como que morir y el proyecto termina. Ellos no pusieron atención al tema que después de los 3 días iba a resucitar. Bajo ese concepto, entonces, uno de los apóstoles, siempre hay uno más, podríamos decir, más casual que otro. Y en este caso es Pedro, más directo. Y Pedro lo llama aparte, dice la palabra de Dios, y empezó a reconvenirle. La palabra reconvenirle ahí es la palabra epitimao, el verbo epitimao, que realmente Pedro comenzó a reprender a Jesús, ¿cierto? Yo creo que A convencerlo, ¿cierto? De que no hiciera eso, que abandonara ese proyecto. Y bajo ese concepto, Jesús, que tiene un panorama celestial del plan divino, no un panorama terrenal, porque tal vez usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, pastor, con un amigo, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? Si te van a matar en Jerusalén, si te van a crucificar, pues venga, hagamos algo, pues no subamos, ¿cierto? Cambiemos de dirección, vayamos a otro lugar. Pero dentro del plan divino, la crucifixión y la muerte de Jesús hacía parte de la salvación del ser humano. Así que Jesús agarra a Pedro, pastor, y le hace una reprensión como pocas veces habíamos visualizado. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque ese pensamiento es estorbo para mi obra, porque no visualizas el plan como Dios, sino que lo visualiza como los hombres. Y hay algo que destacar aquí, pastor, ahora que usted lo menciona, porque fue Pedro quien dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, pero parece que la expresión solamente fue su revelación, pero no fue su concepto claro de la misión de Cristo. Y es muy importante lo que usted acaba de decir para aclararle a nuestra audiencia que justamente esa revelación divina pues necesitaba ser aclarada por Jesús. Total. Ahora, mi pastor, Jesús le dice, y esto me toca padecerlo a mí, pero no solo a mí me toca padecerle, sino que ahorita llama a los discípulos y les dice que si alguno quiere seguir en pos de él, le es necesario tomar la cruz y llevarlo. Como que los que quieran seguir a Jesús de una u otra forma, mis apreciados hermanos, tenemos que pagar como un precio. Yo no sé, pastor, cuando usted llegó al Evangelio, tengo entendido que tenía una vida militar, una vida activa, una vida profesional, y supongo que mucha persona le criticó por el cambio de vida, ¿cierto? Sí, señor. De las armas terrenales a las armas espirituales, ¿cierto? Sí, señor. De pronto de la milicia, del ejército, ¿cierto? Y sus alrededores y sus beneficios, ahora dedicarse a una vida de humildad, de sencillez y de otras armas, de otra milicia, sí, señor. ¿cierto? Y cuando ese servidor conoció el Evangelio, pues alrededor la familia, que no era creyente, inevitablemente también sufre uno de una u otra forma, tiene que empezar a llevar la cruz y la carga por un largo periodo de tiempo.
La cruz para aquella época, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, Jesús les estaba diciendo algo que era políticamente incorrecto, algo bien difícil, porque la cruz era símbolo de la opresión romana, símbolo del peor martirio, símbolo de la peor muerte, símbolo de la muerte que no era digna para un romano. De la humillación. De la humillación, ¿cierto? Así que realmente Jesús les hizo un llamado muy fuerte por medio de esas palabras cuando les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Sí. Yo he dicho, pastor, que a algunos nos toca llevar el palito, el travesaño, ¿cierto?, del madero. A otros les toca llevar uno más grande, pero a otras personas yo he visualizado en la vida cristiana que les toca llevar el madero completo, ¿cierto? Justamente tengo un amigo que cuando conoció el evangelio a los 14 años lo echaron de la casa, ¿cierto? Y su padre y su madre dijeron, hasta ese momento es hijo nuestro, y tuvo que abandonar su casa. Bien difícil, pastor. Ahora, después de ese momento, viene un momento especial para los discípulos, yo creo que, y no solo para los discípulos, sino también para Jesús. Es el momento de la transfiguración. Correcto. Sí, es la presentación del reino futuro y del reino presente, titulado allí en la lección como la montaña y la multitud. Esos tres discípulos, muy cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, tampoco eran conscientes de lo que estaban vislumbrando allí en el monte. Allí se les presentó el reino de la gloria, que fue una representación en miniatura de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ellos sí tenían claro era que querían quedarse allí. Por eso dicen, bueno, hagamos 3 chozas. Y quieren quedarse en ese reino allí. Pero en ese momento ellos no percibían, pastor, el verdadero significado justamente de que el Señor debía cumplir su misión y que su misión, como usted bien lo ha dicho, no era la esperanza en ese Mesías sufriente, sino más bien en ese caudillo militar que los libraría del yugo y de la opresión de Roma. Así que se presenta allí Elías y se presenta Moisés en representación de aquellos aquellos que pasan por la muerte y son salvados, y Elías representando a aquellos que no ven la muerte y son salvados. Así que bajo esas representaciones, esos fieles, Moisés y Elías, representan a esos fieles que serán salvados al final del tiempo. Allí entonces, al bajar del monte, se presenta un incidente muy particular y allí se evidencia ese reino presente, justamente. El futuro pues le fue presentado a ellos y el Señor fue fortalecido a través de la visita de Elías y de Moisés. Sin embargo, al bajar de la montaña se encuentran con la dura realidad, que es la confrontación justamente que tenemos todos acerca de la fe. Allí pareciera que ese padre terrenal y desesperado había perdido toda la confianza, porque veía que sus discípulos no podían librar a su muchacho. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, menciona ese valor tan importante como es la fe que hace posible todo. La fe, la carencia de la fe, que no es posible hacer nada. Y por eso es que aquel hombre clama y dice: ayuda a mi incredulidad, yo creo. Eso es lo que vemos allí en el libro de Marcos, en el capítulo 9, el verso 24. Perfecto. Yo creo, pastor, que este milagro de la transfiguración es una de las escenas más importantes para el ministerio de los discípulos que estuvieron cerca. Ver a Moisés y ver a Elías debió ser algo extremadamente magnífico, hasta tal punto que ellos expresaron: hagamos un tabernáculo acá y habitemos con ellos, ¿no? Y la hermana White nos explica que en ese momento difícil de la vida ellos vinieron
a reconfortar a Jesús en su parte humana, bien interesante. Sí, sí. Luego Jesús parte hacia Galilea y de nuevo les enseña acerca de que le era necesario padecer de mano de los judíos, allá en el versículo 31. Porque Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres judíos y le matarán y después de muerto resucitará al tercer día. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 32, pero ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle acerca de ese tema. No obstante, en ese trayecto de camino, ellos venían teniendo una conversación y Jesús le hace una pregunta a ellos, esas preguntas que hacen la mamá cuando sabe lo que uno ha hecho y dónde está, pero sin embargo hace la pregunta, ¿cierto? Esa pregunta, cuénteme, dime la verdad, ¿dónde estabas? ¿Cierto? Pero ella ya sabe dónde estaba uno. Así que Jesús les dice, bueno, ¿qué prácticas tenéis entre vosotros? O sea, ¿de qué vienen conversando? ¿Cuál era su diálogo? ¿Cuál era su conversatorio? Ya Jesús sabía de antemano cuál era su conversatorio. El conversatorio consistía en quién iba a ser el mayor en el reino terrenal para ellos en ese momento. Los otros evangelios, mis apreciados, amplían este concepto, porque los otros evangelios dicen que la discusión llegó hasta tal punto de que la mamá de Juan, ellos querían que intercediera ante Jesús, intercedió para que uno se sentase a la derecha y el otro se sentase a la izquierda, los dos principales cargos de un reino terrenal, ¿sí? Sin embargo, en esos evangelios Jesús les dice, vean, mire, la verdad, aunque ustedes puedan tomar de la copa que yo he de tomar y puedan seguir mis caminos, eso no está en mí, porque Jesús les dice, mi reino realmente no es un reino terrenal, no está en mí darlo, mi reino es un reino celestial. Pero sin embargo, mis apreciados hermanos, los discípulos seguían pensando. Después, bien interesante, pastor, porque vemos que Marcos es enfático desde Marcos capítulo 1 en mostrar la divinidad de Jesús. O sea, Jesús no ocultó la divinidad delante de sus discípulos. Jesús continuamente les estuvo dando muestras de su divinidad al perdonar pecados, por ejemplo. Cuestión que solo atañe a Dios, ¿cierto? O después de la transfiguración, que uno dice, caramba, ellos debieron entender. O después de los milagros que habían ocurrido y acontecido. Uno pensaría que ellos entenderían, sin embargo, no. Ellos todavía estaban pensando en un reino terrenal. Así que Jesús les dice, mira, les voy a explicar, les voy a dar un consejo de liderazgo, ¿cierto? Y este consejo es bien difícil. Es lindo enseñarlo, pero es bien difícil practicarlo, pastor, ¿cierto? Y yo me quedo aterrado a las palabras que Jesús dijo, ¿cierto? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero y el servidor de todos. Porque normalmente, mis apreciados, la pirámide de liderazgo está de esta forma, ¿no? Representada. En la parte superior está el líder, acá. Y el líder descansa sobre la base de servidores. Y la base de la pirámide son los que son inferiores, que soportan y sirven al siguiente nivel. Y ahí sobre la cúspide está el líder, donde de ahí para abajo todo el mundo le sirve, todo el mundo le apoya y todo el mundo le sostiene. Correcto. Ese es el liderazgo moderno o el liderazgo terrenal. Humano. Era el que los discípulos querían, ¿cierto? Los discípulos dijeron, bueno, deme a mí el cargo más importante, el de la derecha, el de la izquierda. Escasamente le dejamos a usted el principal, ¿cierto? Pero aquí para adelante todo el mundo nos sirve. Pero Jesús les dice, no ha de ser así entre vosotros, ¿cierto? No ha de ser así entre vosotros. Sino que el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Jesús invierte la pirámide, ¿cierto? Y coloca el líder espiritual en la parte de abajo de la pirámide. Y dice, el líder espiritual está abajo, sirviendo y soportando al resto de la pirámide, ¿cierto? O sea, prácticamente los más débiles y los más pobres están acá soportados por ese líder espiritual, ¿cierto? En Marcos no lo dice Jesús, pero
en el Evangelio de Juan lo presenta, ¿cierto? Bajo ese contexto es que Jesús presenta el rito de humildad, ¿cierto? Ninguno quería lavar los pies porque era el trabajo del siervo, del esclavo, pero el Rey del mundo dijo, ahora no solo les predico este mensaje de liderazgo, sino que ahorita les pongo en práctica el mensaje, ¿cierto? Se los voy a ejemplificar para que lo entiendan de forma más clara. Después de ese acontecimiento, pues Jesús toma a un niño y les da una lección, ¿cierto? Los niños son, los niños aplicados al discípulo que está preparado para el reino de los cielos tienen muchas enseñanzas, ¿cierto? Bajo este tópico, pues la enseñanza de humildad y de disposición y de servicio. Pero bajo otros tópicos, otras enseñanzas, ¿cierto? Por ejemplo, el niño pelea con su amiguito, pero a los 2 minutos está abrazando. El niño no guarda rencor, ¿cierto? El niño no guarda bronca. El niño yo creo que no dice, me cae mal y le sigue cayendo mal. No, ellos pelean y a los 2 minutos se están abrazando. Algo bien interesante. Ahora, pastor, luego de esto, Jesús presenta 2 textos que son bien problemáticos y nos han causado muchos problemas teológicos, ¿cierto? Nos han causado problemas teológicos por no entender que uno, están bajo la figura de una hipérbole, una exageración, y segundo, bajo una figura literaria, la comedia, ¿cierto? Correcto. Cuando uno lo hace literal, entra en serios problemas teológicos. Sí, porque la literalidad al aplicarla, pues diríamos que tendría uno que pensar en la conveniencia. Y uno de esos textos se encuentra ahí en el Marcos 9, 42 al 48, donde habla de atarse una enorme piedra en el cuello y echarse a la mar, o cortarse la mano o el pie, o sacarse un ojo. Pensaríamos nosotros que son formas extrañas de salvarse, ¿no? Porque pues el que quiera entrar al reino de los cielos, más bien le vale mejor entrar sin un ojo, sin una pierna, etc. Y si tomáramos nosotros estas palabras literalmente, como muchos hacen con esa famosa frase de donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, que está relatado ahí en Marcos 9, 44 al 48, pues por lo menos tenemos que llegar a 2 conclusiones. Y la primera sería que los redimidos entonces tendrían que vivir eternamente con un cuerpo mutilado, ¿no? Si fuera literal. Es decir, todos los que quisiéramos ir al cielo ya estarían como acá. Tuertos o mancos, bueno, en una situación de literalidad mutilados. Y en el otro caso sería que los malvados sufrirían eternamente y que por lo menos el cuerpo estuviera entero si ellos estuvieran sufriendo eternamente. Así que la enseñanza que se desprende justamente de esta exageración es muy evidente, y es que el pecado es tan terrible que debemos huir del pecado inmediatamente. Es decir, no despedirnos del pecado, sino más bien abandonar el pecado. No decir, es la última vez que voy a pecar, ya no peco más, sino no, sencillamente abandonar el pecado. Y aunque abandonar el pecado es duro y cuesta sacrificio, pues el resultado del abandono del pecado pues vale la pena. Porque como dice Marcos 9, 49 al 50, pues el abandono del pecado nos proporciona paz. Valga aclarar, pastor, que en el libro de Deuteronomios, el capítulo 14, en las leyes moisaicas se prohibía el mutilamiento, ¿cierto? O sea, era cuestión de que Dios no deseaba que sus hijos se mutilaran, ni un dedo, ni una oreja, donde está bajo el mismo contexto de los tatuajes y de las incisiones, ¿cierto? Así que Jesús no está hablando inevitablemente literal, sino que Jesús está hablando de el peso, ¿cierto? El esfuerzo que debemos hacer los creyentes para abandonar el camino del mal. Así es. Apreciados hermanos y amigos, la lección de Marcos capítulo 8 y 9 nos deja grandes enseñanzas. Inevitablemente mucho para reflexionar, pero yo quisiera, pastor, que usted me le dijera a alguna persona que nos ve en este momento en 30 segundos, ¿qué fue lo que usted más le impactó de la lección?
Gracias, pastor. Sí, a mí me impactaron varias cosas, pastor. Una de ellas, que el concepto claro de Cristo siempre vendrá de la revelación del mismo. Cuando el Señor dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, significa que la revelación directa la da Dios, y la mejor revelación y la única revelación válida para salvación es la que procede de Él. Esa para mí es una enseñanza supremamente importante de este pasaje, cuando el Señor confronta a cada persona, a cada discípulo, le dice, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, la gente dice eso, pero ustedes, eso es algo que también de alguna manera nos debe a nosotros hacer reflexionar. Gracias, pastor. Mis apreciados hermanos, durante la semana pude meditar en el concepto errado que los discípulos hicieron de Jesús durante 3 años y medio. Aún en la hora de la muerte y de la resurrección, tenían ese concepto errado. Y de una u otra forma, nosotros hemos elaborado un concepto también del Mesías y un concepto de líder. Conceptos que a veces lo han labrado nuestros padres, nuestra tradición, nuestra cultura o nuestro diario caminar. Sin embargo, es necesario ir a la Biblia, leer los evangelios, el camino a Cristo, el deseo de toda la gente y visualizar ese concepto real de quién es Dios. Porque en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Gracias. Dios te guarde. Es un placer haberte tenido conectado en este canal de nuestra asociación. Pastor, gracias por habernos acompañado. Siempre un placer tenerlo. ¿Qué tal si nos dirigen en oración, mi Padre? Señor. Bendito y amado Señor, una vez más te damos gracias. Tu palabra nos alimenta, nos instruye y elimina de nosotros todos esos conceptos que de una u otra manera la tradición o nuestro propio prejuicio humano ha levantado. Enséñanos a estudiar, afirma nuestros pasos en tus caminos y afirma la verdad de Dios en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre en Jesús. Amén.